Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues ya saben que estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa en un episodio más, relatándoles a ustedes lo que ha sido la historia de España. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, es verdad que ha habido muchas cosas que comentar. Yo creo que Sí, igual sí, por sería supuesto. interesante que Y quizá habláramos. podríamos empezar por comentar la cuestión económica, Sí. porque otra vez estamos en números rojos. Esto, claro, con el virus está todo el mundo en muy mala situación, ¿no? Y por lo menos muchísima gente, ¿no? Y entonces, pues, seguimos con la campaña de 300 por 10. Tenemos miles de oyentes y alguno de estos episodios, de estas sesiones, ha llegado a 90.000 visitas. Sí, sí. Pero la mayoría siguen siendo bastante pasivos. Y yo quiero recordar lo que decía Julián Marías ante la situación. No hay que preguntarse tanto lo que va a pasar como lo que se puede hacer, como lo que cada uno puede hacer, que siempre se pueden hacer cosas. Y entre otras cosas, pues apoyar programas como este, que es el único programa de radio dedicado íntegramente a luchar contra la ley soviética de memoria histórica. Es el único que yo sepa, y además que lo hace sistemáticamente. Pero esto tiene que llegar a mucha gente, y eso ya no depende de nosotros, depende de nuestros oyentes. Y también de que nuestros oyentes financien este programa. Que ya digo, con 300, solo 300 de nuestros oyentes, que son miles, que dieran, que encargaran en el banco 10 euros cada mes, 10 euros cada mes, yo creo que Garantizábamos. están al alcance de casi cualquiera y podríamos tirar adelante sin problemas. Y además con más independencia, porque claro, evidentemente, hasta ahora los que se han comprometido en esta campaña no han pasado de 40. Claro, son muy pocos, tanto más valiosos por ser pocos, pero aún sí son pocos. Entonces, el programa, claro, necesita también otros apoyos. Ha habido gente que da 20 euros, algunos 100, algunos 200, muy pocos, ¿no? Y en conjunto tiramos, ¿no? No llegamos nunca, casi nunca, o con muy poca, o sea, muy justamente a lo necesario, que es como mínimo 3.000 euros. Pero si necesitamos eso, si conseguimos esos 3.000 euros, ya no tendremos problemas, ¿eh? Y eso, pues, requiere muy poco esfuerzo de cada uno. Luego es muy importante llegar a más gente. El enlace del programa debería aparecer constantemente en las redes, debería aparecer constantemente en mandarlo a los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero insistir a nuestros amigos, a nuestros oyentes, en la necesidad de comprometerse un poco en cualquier cosa que sirva para hacer algo contra la situación en que estamos, que es una situación cada vez más crítica y que parte en gran medida de la falsificación de la historia, ¿eh? Porque de esa falsificación ha venido todo lo demás, de la falsificación que ha entregado al Frente Popular la legitimidad histórica y la autoridad moral, pues han llegado todo lo que vino a continuación, que es las leyes de Zapatero, la progresiva disgregación de España, el golpe de Estado permanente en que vivimos, no solo desde Cataluña, sino desde el gobierno, ¿no? Es un gobierno realmente golpista, ¿no? Y todo esto es necesario que entre en la conciencia de la gente para que reaccione, porque si no vamos a estar en muy mala situación. Y aparte de eso, quiero decir, el país va a estar en muy mala situación, está ya en muy mala situación. Entonces, precisamente con la moción de censura reciente, pues yo he hecho unos comentarios en mi blog y voy a leerlos porque creo que puede ser interesante para tener una visión y un enfoque de lo que está pasando, ¿no? Sí. El mismo día, el primer día de la moción, escribí: Vox ha ganado la moción. Dice: desde hace tiempo sostengo que el único elemento importante para el análisis de la política española es lo que haga Vox. Lo demás es la misma morralla, estafa y corrupción de un régimen fallido en golpe de Estado permanente.
Y un importante paso adelante ha sido la moción de censura de Vox. La moción buscaba tres cosas, al menos es lo que yo creo. Que millones de personas se enterasen de un proceso siniestro que se desarrolla ante sus narices sin que se percaten, debido al ilusionismo de los estafadores políticos. Segundo, que el PP quedase retratado como lo que siempre ha sido, sin que sus votantes quieran darse cuenta. Ha sido el auxiliar cómplice de izquierda y separatistas. Y tercero, que Vox aparezca como una alternativa real a unos y a otros. Creo que los tres objetivos han sido alcanzados en grado notable, y ello abre un nuevo proceso político en España. Desde que el PSOE impuso las leyes de memoria histórica y de género, más el rescate de la ETA y el paso previo a la secesión de varias regiones con aquellos estatutos, dije que estábamos en una democracia fallida y que el PP era el responsable máximo, no ya por no haber hecho oposición, sino por haber colaborado en este proceso destructivo. La prioridad hoy es echar a los delincuentes que aplican desde el poder un claro programa de disgregar a España e imponer una dictadura a la venezolana, culminación de la política de Zapatero. Y esa prioridad implica poner en la picota al PP, el partido cómplice en todos los desmanes perpetrados por el PSOE desde la muerte de Montesquieu, decretada en cuanto llegó al poder por el PSOE. Ahora se ha puesto en la picota el mismo PP. ¿Podría gobernar Vox? Ello depende de dos factores. Que el PP acabe de hundirse y que deje el espacio político a una fuerza realmente seria, y que el embrutecimiento popular creado por 40 años de falsificación de la historia pueda corregirse en grado suficiente. Ese embrutecimiento se refleja en la credulidad de mucha gente hacia las demagogias y embustes más groseros y en el apego de otros muchos a una moderación fraudulenta. Suena bien lo de la moderación y hay que ser moderados, pero cuando es una engañifa para perpetrar todo tipo de fechorías, pues ya no es. Los partidos han desarrollado un lenguaje pervertido, haciendo significar a los conceptos su contrario. Así, la democracia consiste para la izquierda en aplicar leyes liberticidas, para los separatistas en falsificar la historia de sus regiones e imponer una dictadura sobre quienes quieren mantener la unidad nacional, y para el PP colaborar en todo ello. Esto y no otra cosa ha significado la moderación y el centrismo de ese partido funesto, falto de toda formación histórica e ideológica. Aunque un deporte típico de los políticos es lo que llaman mirar al futuro, quizá consultando el tarot, lo cierto es que el futuro no tiene la delicadeza de mostrarse, sino que siempre reserva sorpresas. No es imposible que el embrutecimiento de tanta gente por 40 años de embustes y de reparto del poder y de los dineros entre PSOE, separatistas y PP estén tocando a su fin, aunque también puede pasar lo que en Bolivia, o sea que sigan ganando los peores, ¿no? Debería acabar de una vez la pesadilla y surgir dos o más partidos que decidan obedecer finalmente la decisión popular en el referéndum del 76. En eso y solo en eso consistirá la moderación y la democracia. Partidos nuevos, de derecha y de izquierda, respetuosos con el pasado, con la unidad de España y con las normas de convivencia en libertad. No sabemos si será así, pero sí sabemos que Vox ha dado un gran paso en esa dirección contra la cloaca política. Y al día siguiente escribí unas notas que paso a leer también. Dice: la moción de censura inaugura una nueva etapa política en España, de ruptura con la democracia fallida y con el golpe de Estado permanente a que ha llevado el chanchulleo del PSOE, PP y separatistas durante tantos años. Por fin aparece una alternativa a la podredumbre. La atacan todos los putrefactos y corruptos, y es lógico. Contra los análisis romos, su derrota parlamentaria es una victoria política de primer orden. Lo más significativo ha sido la declaración por la democracia de los etarras, proetarras, corruptos y golpistas contra Vox. Todos por la democracia, dicen. Es un primer paso hacia la ilegalización de Vox a la que aspira. El discurso enfurecido de Soraya Casado, le llamo Soraya Casado. Muy acertadamente, por cierto. Sí, su ideología es la sorayada, ¿no? Ese como maquiavelismo de aldea, ¿no? El discurso ese de Casado va en la misma dirección
que la declaración de democracia de los liberticidas. O sea que va primero a la muerte civil de Vox, si pueden, y finalmente a su ilegalización, ¿no? Por cierto que el discurso ha merecido los beneplácitos de los golpistas, y es natural. El único partido democrático hoy es Vox. ¿O acaso responde a los intereses del pueblo la situación a la que han llevado al país los estafadores de la política? ¿Responden a intereses democráticos el golpismo y las amenazas de disgregar el país? Las leyes liberticidas tipo memoria histórica o de género, la denigración sistemática de la nación española, la satelización de España a otras potencias, acompañada de una verdadera colonización cultural, los homenajes a los terroristas, la corrupción de los partidos, el Himalaya de falsedades con que disfrazan sus desmanes contra España y la libertad. ¿Responde eso a los intereses del pueblo y a la democracia? Vamos, todo lo contrario, ¿no? El doctor ha indicado a Soraya Casado lo que debía votar y le ha felicitado por su obediencia. Recuerden que Soraya ha hecho siempre lo mismo. Después de críticas aparentemente duras al doctor, ha pasado a colaborar con él. Ustedes a lo largo de todos estos meses siempre ha hecho críticas muy duras y a continuación, sí, pero vamos a hacer lo que ustedes dicen. Eso. Bueno, ¿por qué Soraya ha atacado con tal rabia a Vox? Porque Vox es su enemigo real. El que pone en peligro los votos, es decir, los cargos, los dineros y los chanchullos de un PP, cuya visión de la política consiste en el reparto del poder y del propio país con totalitarios y separatistas. A eso le llaman moderación y centro. Ven a Vox como su verdadero enemigo, y tienen razón. Ha estado perfecto que el PP vote con los etarras, los rescatadores de la ETA, los separatistas, los más corruptos y totalitarios, y creo que se ha retratado incluso para los más ingenuos. En adelante solo le votará gente irremisiblemente echada a perder intelectual y moralmente. Ha quedado también de manifiesto el ínfimo nivel intelectual y moral de la inmensa mayoría de los supuestos representantes del pueblo. Son bandas de cacos y charlatanes, salvo los de Vox. Ni uno solo ha puesto el respeto a la verdad y a la libertad por encima de lo que llaman disciplina de partido, es decir, de su propia corrupción. Fíjese que la misma Cayetana que tanta guerra ha estado dando en el PP ha votado no. Sí. En todo este basurero político de farsa, corrupción y golpismo hay dos notas positivas. Vox no parece dispuesto a revolcarse en él. Y la crisis del virus le ha caído a la izquierda. Si llega a caerle al PP, España ardería. Solo hay que recordar la agitación que supieron montar los canallas con el perro Excalibur. Sí. Luego, la crisis económica asociada a la combinación del virus y el gobierno golpista tendrá que hacer reaccionar no solo a las personas que conserven un poco de seriedad intelectual, sino también a tantos cuyo pensamiento político no rebasa el perímetro de su vientre. Tendrán que darse cuenta de que esto no puede seguir así. ¿Qué pasará? Terminaba la nota. No es el momento de contemplar la situación como un espectáculo. Como recomendaba el filósofo Julián Marías, no pienses en lo que pasará, sino en lo que puedes hacer. Y ponía dos consejos a Vox. Uno, espero que Abascal no haya sido tan ingenuo de pensar que iba a conseguir algún apoyo en los Sorayos. El PP tiene muy claro que Vox es su enemigo principal, el que amenaza realmente sus cargos y sus trampas. Se trata de que Vox tenga la misma claridad con respecto al PP. Si lo importante era poner en evidencia al PP, lo ha conseguido. Si seriamente pensaba otra cosa, debe despertar a la realidad. Segundo, le guste o no a Vox, todos los demás van a identificarle con el franquismo. Si empieza a justificarse, estará perdido. Tendrá que desarrollar un discurso fuerte y agresivo contra la coalición antifranquista de los etarras, proetarras, corruptos, separatistas y golpistas. Tendrá que ponerlos en su sitio. O eso, o dejarles la autoridad moral e histórica, la sumisión a los malvados, como el PP. Y en relación con esto, pues he comentado otro par de cosas, ¿no? Una es, ¿cómo podemos considerar esto? ¿Como derrota o como victoria? Si Vox tenía la loca idea de que el PP o cualquier otro grupo le apoyaría, no cabe duda de que ha sido una derrota. Si lo que buscaba era poner en evidencia a los colaboradores del doctor, el PP lo es también, como fue colaborador de Zapatero, y dejar a Vox como la única oposición real, entonces ha sido una victoria en toda regla. La cuestión ahora
es cómo explotar esa victoria, que exigiría un documento o manifiesto que aclarara la situación. Algo parecido a esto. Dados los gravísimos daños que está causando el actual gobierno a la unidad de la nación, a las normas democráticas, a la Constitución y a la salud de los españoles, pensamos, sin creérnoslo mucho, que el PP y otros partidos que se dicen democráticos apoyarían una moción de censura que, aún no saliendo triunfante en las Cortes, pudiera serlo en la opinión pública, poniendo al gobierno delincuente contra las cuerdas. No creíamos mucho, como decimos, que el PP y otros cumplieran con esa obligación democrática, pero queríamos comprobar cuál era finalmente su posición. Y hemos visto que su posición ha sido obedecer a la orden del doctor y alinearse con Bildu, los separatistas y los comunistas contra Podemos. Y los comunistas contra Vox, perdón. Todo el mundo puede comprobar que todos ellos forman una especie de gran familia contra quienes defendemos la democracia, la unidad de España. La prueba está hecha. Comprobamos también el hecho increíble de que la ETA Bildu, los agentes de Maduro, el PSOE y los golpistas separatistas hayan sacado un documento en defensa, dicen, de la democracia. Con ello ya sabemos que entiende esa gente por democracia y debe saberlo todo el pueblo español. Y seguir así, es decir, este sería no digo que vayan a hacerlo, yo no soy el que manda en Vox, pero quiero decir que es una sugerencia de cómo explotar esta victoria, porque ha sido una victoria. Sí. Y luego, frente a las acusaciones de franquismo, una dirigida a los grupos estos. Ustedes dicen que somos franquistas, pero si por eso se entiende la vuelta de aquel régimen, ustedes saben también como nosotros que es imposible. Ustedes tachan al franquismo de régimen criminal. Es una opinión que comparten ustedes, la ETA, los separatistas y el partido más corrupto y con una larga historia criminal a sus espaldas. Y por eso, permítannos que les hagamos notar que esa extraña coincidencia hace también extraña la propia opinión. Guste o no, el franquismo es parte de la historia de España y debe ser examinado y analizado de manera científica, no a base de dicterios y acusaciones que el carácter de sus autores vuelven dudosas. Cuando esta gente ataca al franquismo ya sabemos qué es esta gente y qué puede ser el franquismo, ¿no? Nosotros pensamos que la cuestión del franquismo debe resolverse así mediante la investigación y el debate. Pero lo que vuelve más sospechosas sus opiniones, compartidas por tales gentes, es que en lugar de situar la cuestión en la historia y el debate libre y democrático, han elaborado ustedes una ley de tipo soviético, por la cual pretenden imponer a los españoles lo que tienen que pensar obligatoriamente sobre su propia historia, con amenazas también de tipo totalitario contra los que no quieran creerles a ustedes. Lógicamente, es claro que ustedes dan por sentado que sus opiniones no podrían sostenerse en un debate libre y riguroso. Por eso necesitan una ley de este tipo. Los problemas que abordamos actualmente en España no son de si el franquismo fue bueno o malo, y menos aún de si es posible su vuelta. El antifranquismo es absurdo porque aquel régimen ya no existe y porque ninguno de ustedes luchó contra él ni lo hicieron sus padres, salvo que fueran comunistas o terroristas. Son otros problemas, como el ataque golpista a la unidad nacional, los planes en marcha de acabar con todo rastro de democracia controlando jueces, policías, medios de comunicación, CNI, etc., son las leyes totalitarias que están ustedes implantando, es su criminal desidia con respecto al coronavirus, expresada por el vicepresidente con su expresión de que los viejos se fueran a la mierda, lo dijo así. Sí. Sus medidas económicas, que incrementarán necesariamente los efectos más negativos del coronavirus. Estos son los problemas reales que ustedes causan o empeoran, y por lo cual ustedes deben dejar un poder cada vez más tiránico al que se aferran. Algo así. Es necesario bloquear toda esa demagogia que le soltaron algunos en el Parlamento. Ustedes lo que quieren es el franquismo, el régimen criminal que hizo esto, lo otro. Hay que decir, mire, eso lo dicen ustedes. Es su opinión. Pero da la casualidad que ustedes son los etarras, los proetarras, los corruptos. Joder, ¿cómo vamos a creerles a ustedes? Con eso ya los dejas ante el público y además despiertas el interés por efectivamente saber qué fue el franquismo, más allá de todas estas historietas, ¿no? Y hoy precisamente pues vamos a hablar un poco de aquello, sobre todo en relación con los años 40, como seguimos hablando desde hace algún tiempo. Y pues eso,
En relación con estos años que hemos visto ya, por una parte, como la llamada represión en realidad fue hacer justicia, porque, como decía, por ejemplo, el Papa Pío XI, en una encíclica, hablaba de una destrucción tan espantosa, la lleva a cabo el Frente Popular, con un odio, una barbarie y una ferocidad que no se habría creído posible en nuestro siglo. Bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial y ya se vieron otras cosas aún peores, ¿no? Dice, ningún particular que tenga buen juicio, ningún hombre de Estado consciente de su responsabilidad, puede menos de temblar de horror al pensar que lo que hoy sucede en España pueda repetirse mañana en otras naciones civilizadas. Eso fue lo que pasó y eso fue lo que dio lugar a lo que llaman estos la represión, que fue básicamente justicia. Represión fue lo que hubo, por ejemplo, en Italia o Francia y otros países después de la Segunda Guerra Mundial, en que no hubo juicios, hubo muy pocos juicios, pero muchos asesinatos. Hemos visto también el gran éxito que acompañó el fin de la guerra civil, la sensación de éxito que había en el país. Parecía que si después de una guerra tan difícil, pues parecía que el país que se podía hacer ya todo, ¿no? Porque además durante la guerra, pues la parte de los nacionales estuvo bien abastecida, mientras que en el Frente Popular fue una época de hambre, una época que dejaba además un legado terrorífico. El optimismo era tanto al principio que se decía, bueno, por supuesto, no va a haber racionamiento. Eso es una cosa típica de regímenes como el del Frente Popular. Pero claro, el legado del Frente Popular era terrible, ¿no? Y Julián Marías, por ejemplo, señala, al final de la guerra, en Madrid la pobreza inicial era extremada. Cientos de miles de obreros no tenían trabajo ni salario. Muchos miles estaban en los campos de concentración de soldados y otros muchos ya en prisión. Sus familias no tenían reservas. En los barrios obreros, la pobreza era angustiosa, sobre todo mujeres y niños hambrientos, demacrados, vestidos con harapos, a veces con prendas militares. Yo vi mujeres vestidas con un saco que tenía 3 agujeros para sacar la cabeza y los brazos. Todo eso fue mejorando, pero así empezó. Este era el legado del Frente Popular, no solo en Madrid. Claro, él habla de Madrid porque era donde estaba, ¿no? No obstante, Marías observa, dice, todo esto es verdad. Lo que no lo es, y también sobre la represión, dice, todo esto es verdad, o sea, la justicia. Lo que no lo es en absoluto es la imagen lacrimógena que suele pintarse ahora de aquella época. Había una tremenda gana de vivir, en gran parte por el contraste de la paz con el horror sin mitigación de la guerra. Los españoles gozaban de la vida con una intensidad que acaso no se ha dado después. La escasez, la dificultad de conseguir las cosas, les daba más valor. Así dice, desde el mismo 28 de marzo, cuando los nacionales entraron en Madrid, se empezó a comer, los servicios funcionaron de momento muy bien, llegaron enormes cantidades de víveres y aunque fueran muy insuficientes nos parecían extraordinarios comparados con todo lo que quedaba a la espalda. Los camiones de la organización falangista de auxilio social, servidas por chicas voluntarias, pues repartían en barrios y pueblos ropa de abrigo y alimentos que casi estaban ya desconocidos desde hacía años, ¿no? en la zona roja, ¿no? Dice, el abastecimiento fue bastante bueno, pero después empeoró. Y se suelen confundir los tiempos. Claro, como iba a empeorar, porque al principio era la euforia y que venían de la zona nacional en que se estaba bien. Claro, y había que asimilar la zona claro, que había sido liberada. Claro. Y dice Julián Marías, a mí es interesante citar a Julián Marías porque es 100 veces más veraz que los otros, ¿no? Dice, en pocos días se limpiaron los escombros de calles y pueblos afectados por los combates. Reabrieron los templos cerrados durante casi 3 años. Una rigurosa higiene evitó epidemias, vacunaciones masivas contra la viruela, el tifus y la difteria, obligación de ventilar y usar sustancias antisépticas en bares, hoteles y centros de afluencia pública. Por cierto, eso nos recuerda algo ahora mismo, ¿no? Prohibición de fumar o escupir en los transportes, vedándose el acceso a ellos a personas en manifiesto estado de suciedad, porque difundían parásitos o infecciones, ¿no? En fin, las principales calles y plazas, que habían rebautizado con nombres revolucionarios durante la guerra,
Pues, por ejemplo, la calle Mayor de Madrid fue rebautizada como calle de Mateo Morral, en honor del anarquista que en 1906 había asesinado allí con una bomba a unas 30 personas y herido o mutilado a más del doble. Era Mateo Morral. Es muy típico poner nombres a calles y asesinos, ¿no? Sí, bueno, como aquí hemos tenido a Pasionaria, a Largo Caballero, a Prieto, en fin, todas estas cosas. Luis Companys en Cataluña. Sí, claro. Cuanto más criminales, más héroes para ellos, ¿no? Fueron borradas las consignas de no pasarán de los muros y sustituidas por lemas como España una grande y libre, o por la patria, el pan y la justicia. Y algunas firmas comerciales emplearon una publicidad pseudopatriótica, que terminó siendo prohibida, ¿no? Por ejemplo, un negociante inventó aquello de los rojos no usaban sombrero, al parecer con éxito. Esto siempre sale como si fuera una cosa importante, ¿no? Lo importante era todo lo demás. Volvieron a funcionar los ferrocarriles, muy lentos por la escasez de energía, que iban atestados de gente desplazada que retornaba a sus hogares, que a veces los encontraban arrasados, ¿no? Y el contacto familiar fue facilitado mediante listas públicas de personas en ignorado paradero, acaso muertas o perdidas, y también de internados en los campos franceses, ¿no? Y salió también una prensa abundante en títulos, pero no en tirada, claro, porque el papel era muy escaso, ¿no? Así que vamos a ver un poco cómo estaba la situación ya con datos, no lo que las impresiones de la gente, sino los datos reales, ¿no? Sobre las pérdidas económicas se han hecho los cálculos bastante diversos, ¿no? Pero estimadas como disminución de la renta, las cifras varían entre un 28 y un 4% según autores. Según unos, la renta bajó un 28%, otros en un 4%. Otros dicen que el 10 o el 26%. Es una cosa que es importante tenerla en cuenta porque lo que se ha querido imponer en estos años es la visión más negra y más catastrófica, y no fue tanto, ¿no? En datos parciales se ha calculado que la guerra destruyó unas 250.000 casas, cerca de la mitad del parque automovilístico y de ferrocarriles, y unas 250.000 toneladas de desplazamiento naval, por hundimiento, por haber quedado barcos en puertos hostiles, o en soviéticos, porque los soviéticos se quedaron con unos cuantos barcos. También se destruyó un gran número de fábricas, de puentes y de vías de comunicación. La zona izquierdista había perdido la mayor parte de su ganadería, porque fue sacrificada sin control ninguno, ¿no? Considerables áreas de bosque también fueron consumidas para leña y amplias extensiones de cultivos que quedaron abandonadas. O sea, esto es muy interesante porque seguramente nuestros oyentes habrán visto muchas veces carteles de lo que llaman republicanos, es decir, del Frente Popular, en los que pidiendo a los campesinos, a los obreros, trabajar por su causa. Los campesinos y los obreros no trabajaban por su causa. Es una cosa, estos carteles tenían que hacerlo precisamente porque la realidad era otra. Tanto es así que, por ejemplo, en Azaña, en Zucazagoitia y en otros, vemos detalles como que incluso después de un bombardeo, los obreros se negaban a trabajar después del horario de trabajo, aunque quedara gente sepultada por allí o lo que fuera. Esto era tremendo, porque ¿por qué hacían esto? Pues porque cuanto menos trabajaran, más cobraban. Claro. Es decir, más trabajo había, quiero decir, había más trabajo y por tanto podían seguir cobrando, porque aquello era un desastre económico, ¿no? Las pérdidas humanas se pueden calcular en cerca de 300.000 muertos por combate o por la represión, más otros tantos por sobremortalidad debido a enfermedades y acaso unos 50.000 mutilados o lesionados permanentes, ¿no? Esto es importante porque comparativamente la guerra de España no fue muy sangrienta. Aquí la propaganda también ha hecho, incluso también la propaganda nacional, ha querido dar una imagen de una guerra espantosamente sangrienta, ¿no? Comparada con otras muchas guerras del siglo XX. Sí. Es una guerra no de baja intensidad, pero de intensidad mediana nada más. Eso hay que tenerlo en cuenta. En gran parte eso fue porque Franco siempre procuró una economía de sangre, ¿no? Lo procuró de manera sistemática.
O sea, él no, toda esa visión de Preston y compañía de que era un hombre sanguinario es todo lo contrario. Es más, el final de la guerra, que pudo haber aplastado sin contemplaciones a sus enemigos, pues los dejó que se descompusieran y ganó la zona, una zona muy, muy extensa, sin disparar un tiro. Esto es la realidad. Bueno, a estas bajas, que eran también otro problema, pues deben sumarse los 250.000 prisioneros en cárceles y campos de concentración, más, eso en la primera hora, claro, más los 500.000 exiliados del primer momento, que ya vimos que más de 2/3, casi 3/4 partes de ellos volvieron el mismo año 39. Y claro, esto era un montón de gente que no trabajaba, no podía trabajar, ¿eh? Y pues esta es una situación extremadamente difícil, ¿no? Ya de principio, ¿no? Y por otra parte, el ejército había terminado la guerra con más de 1 millón de hombres en activo, y aunque se redujeron pronto a la cuarta parte, hubo una desmovilización rápida, pues como empezó la guerra en Europa en septiembre, pues eso obligó a mantener un ejército muy numeroso, pues para hacer frente a cualquier eventualidad, ¿no? España declaró inmediatamente la neutralidad, pero la neutralidad, si no hay fuerzas para defenderlas, pues no significa nada, ¿no? Luego, a pesar de todo, rápidamente se tomaron medidas para la reconstrucción. Debían añadirse además a todo lo que hemos citado pues otros 3 obstáculos. Primero, la necesidad de reorganizar y asimilar la zona izquierdista, la falta de reservas financieras y las circunstancias europeas que eran cada semana más peligrosas, ¿no? El obstáculo mayor era la asimilación de la zona izquierdista, que incluía que había que asumir las deudas del Frente Popular, con lo cual, esto no se suele decir, pero lo ha recordado Luis Suárez, Francia se convertía en el principal acreedor de España por las deudas que había contraído el Frente Popular con ella, con Francia, y seguido, claro, de Alemania y de Italia. Así que al gobierno español era imposible pagar aquellas deudas, por lo que hizo fue negociarlas a la baja, ¿no? Insistentemente, ¿no? Se recuperaron activos en oro, valor, en armamentos retenidos en Francia, que permitirían compensar gran parte de la deuda y después de arduas negociaciones, ¿no? Italia otorgó condiciones y plazos muy generosos, que además gran parte de ellos se pagaron después de la guerra con una lira muy devaluada, o sea que quedaba casi como regalo, ¿no? Gran parte de lo que Italia ayudó a Franco, ¿no? Alemania resultó un hueso bastante más duro de roer, pues aspiraba a convertir la deuda en un mecanismo para dominar la economía española, cosa que tampoco le salió bien. Luego, en la contienda, como decíamos, los nacionales habían asegurado un buen abastecimiento y una economía sana, con desempleo muy pequeño, con muy poca sobremortalidad por enfermedades carenciales, que en algunas provincias incluso bajó del nivel de preguerra, durante la guerra. O sea, hubo menos sobremortalidad por enfermedades, ¿no? El bando izquierdista había comenzado en mejores condiciones financieras e industriales, pero padeció un desbarajuste económico debido a las colectivizaciones, los experimentos utópicos, las riñas de los jefes regionales y provinciales y la falta de una orientación general clara, ¿no? La lentitud con que continuó la guerra después de noviembre del 36, pues había permitido a los nacionales integrar eficazmente las regiones que progresivamente iban ocupando, empezando por la franja cantábrica enemiga, ¿no? La franja cantábrica se componía de Vizcaya, Santander y Asturias, que fueron conquistadas en casi 6 meses, de abril a octubre del 37. Bueno, pues la zona, que era una zona industrial y minera, casi la más importante de España, ¿no? Bueno, pues la producción había caído en ella hasta 1/3 de lo normal, y la sobremortalidad por enfermedad había subido a un 138, 156 y 120% sobre una base 100 de preguerra. Digo, 138 en Vizcaya, 156 en Santander y 120 en Asturias. Tremendo. Bueno, pues en cambio, una vez fueron recobradas por los nacionales,
la sobremortalidad bajaría al 92%, o sea, menos de preguerra, en Vizcaya, a 110 en Santander, o sea, un bajón tremendo también, y a 107 en Asturias. Es decir, la de Vizcaya por debajo de los datos de 1965. Eso revela la rapidez con que se reorganizaba la situación conforme se avanzaba la guerra en las zonas conquistadas, ¿no? Y la producción industrial y minera también se recuperó con gran rapidez. Pero claro, en la fase final cayó una zona que era un tercio de la península, que claro, sufría pues aparte de los daños de la propia guerra, pues que la industria había quedado dañada, en estado caótico, la moneda se había desvalorizado por una inflación galopante, los precios se habían multiplicado por más de 14 contra solo 1,4 en el bando nacional. Asimilar esa zona proporcionalmente enorme iba a resultar muy difícil. Y si ustedes recuerdan, cuando la reunificación alemana, lo que pasó con Alemania Oriental, costó muchísimo, y eso en unas condiciones magníficas para Alemania Occidental, costó muchísimo reorganizar la Alemania Oriental, claro, y ponerla en condiciones de una economía un poco sana, ¿no? Bueno, pues aquí esto se hizo en España en circunstancias muchísimo más difíciles. Y luego, claro, el país además se había quedado casi sin reservas financieras, porque el Frente Popular había exportado y gastado el oro y la plata del Banco de España, así como grandes sumas de divisas y propiedades particulares, ¿no? Y a ello se añadía en el nuevo Estado pues un sistema tributario deficiente, unos presupuestos estatales bajos, lo cual limitaba las iniciativas del gobierno, y que solo eso mostraba que no había totalitarismo, aunque se llamaba así, ¿no? La escasez, pues estaban las deudas con países extranjeros, y la turbia atmósfera europea pues dificultaba obtener capitales precisos para la reconstrucción. Esto era la situación que había. Alemania e Italia no estaban en condiciones de prestar dinero, y las democracias que desconfiaban pues imponían condiciones muy duras. USA se mostraba más favorable, pero el franquismo recelaba de préstamos que condicionasen su política exterior y que le pusiesen una especie de dependencia. Esta era la difícil, muy difícil situación. Por cierto que conviene recordar el embajador en el Comité de No Intervención, el embajador soviético, que se llamaba Maisky, pues este hablaba a los ingleses diciéndoles: ¿cómo pueden ustedes consentir que Franco pueda ganar? Porque eso haría caer sobre sus líneas de comunicación de su imperio pues una amenaza enorme, estarían los alemanes encima, etcétera, ¿no? Y el Plymouth, que era el representante inglés, le dijo: no hay problema, porque después de la guerra España quedará destruida y tendrá que pedir dinero para reconstruirse. Y no lo puede pedir ni Alemania ni Italia, que no lo tienen, tendrá que pedírnoslo a nosotros. Y ya nos encargaremos nosotros de imponer las condiciones que sean necesarias, ¿no? Que sean convenientes. Bueno, pues la verdad es que el 20 de diciembre del 39, estamos hablando del 39, pues Franco refundió numerosos informes que había encargado, economistas y tal, y elaboró unas orientaciones económicas para los años siguientes. En cuanto al imprescindible comercio exterior, veía tres posibilidades. Uno, basarse en empréstitos extranjeros. Otro, liquidar las reservas de oro disponible, o aumentar las exportaciones. Es decir, de oro quedó lo que se recuperó de Francia. O sea, el Frente Popular había mandado algo más de 100 toneladas a Francia, y casi 600 a Rusia. Entonces, lo de Francia, parte de ello no se había consumido y Francia lo devolvió. Pero era muy poco, claro. Era una pequeña parte solo, claro. Y otra era aumentar las exportaciones, aún a costa de apretarse el cinturón por un tiempo. La primera salida de los préstamos era la más cómoda, pero no le gustaba
A Franco no le gustaba porque condicionaba políticamente al país y al régimen. Es lo que decía Plymouth a Maisky, que era el embajador soviético. Dice, no, tendrán necesidad de dinero para reconstruirse, así que nosotros ya les impondremos las condiciones necesarias, ¿no? Las reservas de oro pues resultaban demasiado pequeñas, de cualquier modo, ¿no? Y la tercera solución de aumentar las exportaciones, aún apretándose el cinturón, le había parecido la mejor, pensando que los sacrificios del momento pues permitirían superar luego los problemas, mientras que de paso se salvaguardaba la independencia. Por supuesto que recurrió a préstamos, ¿no? Y también empleó el escaso oro, pero de forma secundaria, porque para él lo principal era mantener la independencia. Hay que hablar también de la, ¿cómo se dice? O sea, el racionamiento y sí. el extraperlo, ¿no? Esto ha producido una enorme literatura, muy mala en general, ¿no? Por ejemplo, un comentarista, Rafael Abella creo que se llamaba, entre muchos, dice, es el fenómeno que iba a marcar a una época y a un régimen. O sea, el racionamiento y el extraperlo. Oiga, mira, el racionamiento y extraperlo lo hubo en Inglaterra, en Francia, en Italia, en todas partes, durante y después de la Guerra Mundial. Sí, sí. No era propio del régimen, además eso venía del Frente Popular. Y parecidas hambres, racionamiento y extraperlo, pues ya digo, en todos los países europeos, de Europa Occidental, no digamos ya de Europa Oriental, ¿no? Y eso hasta los años 50. Sí, España, efectivamente. Y claro, el fulano este no diría que marcaron esa época y los regímenes democráticos. Ellos no los marcaban, aquí sí. Bueno, pues el último día del año, Franco radió un discurso a la población para explicar, cito textualmente, las inquietudes de mi espíritu en estos momentos, en que quiero sepáis a dónde y por qué vamos. Ese mensaje de fin de año quedaron como costumbres hasta el final del franquismo, ¿no? Habló del panorama económico. Dice, ¿es que puede algún español permanecer indiferente ante los grandes problemas de la miseria ajena, de la tuberculosis y de tantos males como afectan a nuestras clases humildes? Jamás gobierno alguno tuvo que enfrentarse con mayores y más graves problemas. Achacó las dificultades, claro, a las destrucciones de la guerra civil, al desabastecimiento, ausencia de siembra en la extensa zona del Frente Popular, etcétera, ¿no? Dice, España, que sufrió con ella, con la guerra, la más terrible de las revoluciones conocidas, tiene que pasar, ha habido otras peores, después, ¿no? Y la soviética fue peor todavía. Pero bueno, fue una de las revoluciones conocidas en España, desde luego, y en la mayor parte de Europa también. Bueno, pues tiene que pasar hoy, dice Franco, por un periodo de escasez y de limitaciones, en el que la mala fe de los enemigos encubiertos encuentra campo favorable para sus enredos. Él aludió a la masonería y de manera más velada a algunos monárquicos que, dice él, insidiosa y malévolamente intentan sembrar dudas y fomentar desconfianzas dentro y fuera contra nuestro movimiento, al tiempo que se lanzan especies de anacrónicas dictaduras militares o de restauración de viejos poderes, intentando hacer ambiente al sistema bicéfalo que esterilizó la obra y facilitó la caída del general Primo de Rivera. Se refiere a los monárquicos, sí. Que muchos de ellos estaban intrigando y siguieron intrigando, ¿no? Por lo tanto, era necesario cerrar filas, dice, y dar la batalla de la paz contra los enemigos empeñados en explotar las dificultades para sembrar el descontento. Además, dice, los sacrificios de nuestra nación son ínfimos en comparación con los que alcanzaron otros pueblos que sufrieron la guerra. Y se refirió a las miserias de después de la guerra en Rusia, incomparablemente peores, ¿no? Recordó también el hambre en la zona del Frente Popular, a pesar de disponer sus autoridades de oro y otros recursos financieros, ¿no? También abordó la represión, o sea, la justicia, pues decía, si bien un imperativo de justicia impone no dejar sin sanción los horrendos asesinatos cometidos, cuyo número rebasa los 100.000, en aquella época se exageraba todo, pero serían en torno a los 60.000, 70.000, ¿no? Sí. Ello creaba el problema de la elevada población penal, ligada por vínculos familiares a un gran sector de nuestra nación. Así se expresaba Franco.
Ujú. Es decir, que se expresaba en un tono bastante conciliador, además, ¿no? Sí, 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 dice. Pidió la colaboración de todos para vencer los obstáculos, prometiendo la lucha contra los especuladores y una política económica adecuada. Dice, cito, no cabe trabajo serio ni progreso económico sin la estabilidad de precios. Y urgía nivelar la balanza de pagos, afrontar las deudas, etc. Apuntó especialmente a 3 grandes obras de justicia y humanidad que estaban en marcha: la construcción de viviendas, la lucha contra la tuberculosis y contra la mortalidad infantil. Las 7.000 camas de sanatorios, decía él, eran solo una quinta parte de las necesarias en la lucha antituberculosa, que era muy cara, pero indispensable. Igualmente señaló, son espantosas las cifras de mortalidad infantil por descuidos y abandonos evitables, pero su remedio es mucho menos costoso y está en la propaganda de los cuidados e higiene, los pequeños auxilios y el admirable y amoroso cuidado de la falange femenina. Esto tiene un gran interés, porque efectivamente España era, en la República, y ya antes, claro, uno de los países de Europa con mayor mortalidad infantil, cosa que revela también la calidad de sus clases políticas, ¿no? Porque era, como él decía, era una cosa que no exige mucho gasto, el remediarla, ¿no? Consideró, además, que la lucha contra la mortalidad infantil tiene que ser una de las grandes obras de nuestro movimiento. Y luego advirtió, dice, más del 30% de las viviendas españolas son insalubres, y anunció un plan oficial de construcción de 200.000 pisos en 10 años, donde hubiera más necesidad, aparte de las debidas a la iniciativa privada. Claro, todo esto era posible con mucho dinero, que no lo había. Este es el problema. Entonces, pero de todas maneras se iba por ahí y se iba mejorando mucho. También anunció una reforma de universidades e institutos y atención a los funcionarios que vivían en situación de necesidad y miseria. Efectivamente, esa era la realidad. Y trató, dijo una pequeña tontería sobre el oro. Por una parte dijo, la política económica de la España nacional en 3 años de guerra, sin oro y sosteniendo al mismo tiempo una costosa lucha, nos demuestra lo artificioso del papel del oro en las actividades económicas de las naciones. Lo demostraría también el caso de Alemania, que, arruinada y sojuzgada a través de la Gran Guerra, la guerra del 14 al 18, la Primera Guerra Mundial, pues resurgió sin oro y en las condiciones más desfavorables. Sin embargo, hizo como un anuncio un poco pintoresco y contradictorio, un poco ajeno a su talante, un poco fantasioso, ¿no? Dijo, España posee en sus yacimientos oro en cantidades enormes, muy superiores a aquella de que los rojos en combinación con el extranjero nos despojaron. Esto no sé de dónde sacaría aquello, pero son cosas que después de la guerra, en la euforia que hay, pues se dicen, ¿no? Además, él se planteó un gran programa de construcciones navales y aeronáuticas para hacer de España una gran potencia militar, cosa que se consideraba necesaria ante la Guerra Mundial para salvaguardar la neutralidad. Pero claro, era lo mismo, era imposible llevarlo a cabo. Uno de sus informes, de los informes que tenía Franco, pues alertaba sobre la conducta acaparadora de la ISMA, una empresa creada por Goering, que empeñada en imponer un protectorado económico sobre España, ¿no? Y, en fin, hubo que firmar algún acuerdo favorable a Alemania, pero por supuesto no se permitió a Alemania muchas cosas como que quería, como hacerse con las empresas inglesas en España, ¿no? Claro, eso se mantuvo una posición de equilibrio siempre, ¿no? Además, claro, estamos a finales del 39, es decir, que ya llevaban 3 meses de guerra, aunque era todavía una guerra que llamaban la troll de guerra, o la guerra de broma, ¿no? Porque no acababa de estallar del todo. De estallar realmente, ¿no? Era la declaración, pero no acababa de estallar, después de la invasión de Polonia, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, como decíamos, estas cosas estaban muy bien, eran buenas intenciones, estaban bien diseñadas, también se diseñó un
un plan de reforestación importante, que de los más importantes que se hicieron en el mundo en aquellos años, a pesar de las dificultades, un plan de regadíos, de pantanos, etcétera, para conseguir, para conseguir energía, ¿no? Porque claro, enseguida cuando la Guerra Mundial estalló, al poco tiempo las compras de petróleo, que era absolutamente necesario, ¿no?, pues quedaron restringidas por Inglaterra, que esta fue otra de las causas del hambre que hubo en aquellos años. Y, en fin, nunca, a pesar de que en los años 40, por estas razones, hubo bastante hambre en España, hubo bastante menos que en el año 38 en el Frente Popular, que fue el año peor de hambre en España en todo el siglo XX. Y de eso casi nunca se habla. Nunca se habla. Bueno, pues vamos a ver un poco, ver el balance de todo esto y cómo el franquismo consiguió alargar la vida de los españoles de una manera muy considerable. Sí. A pesar de la situación que se estaba viviendo... A pesar, ¿no?, pese a todos los inconvenientes, ¿no? Dice, una de las leyendas urbanas más extendidas, incluso entre gente ilustrada, ¿no?, caracteriza a los años 40 como un periodo perdido de estancamiento y de hambre. Y la leyenda es una leyenda que no deriva de ningún estudio serio, sino de impresiones propagandísticas y literarias, como la novela La Colmena, que es literariamente muy buena, pero histórica y políticamente muy desvergonzada, ¿no?, la novela de Cela, ¿no? Sí, sí. Hubo hambre, claro, causada por el desastre económico del Frente Popular, por la incidencia de la Guerra Mundial, el semi-boicot económico que nos impusieron los aliados, y por el posterior aislamiento. Fueron además años bastante secos, de sequía. Pero siempre había habido hambre en España y en gran parte de Europa. Parece que solo había hambre en España, ¿no? Durante los años 40 hubo mucha más hambre en muchos países europeos que en España, ¿no? Y pronto bajó, muy pronto en los años 40, el hambre bajó al nivel del hambre que había en la República, incluso menos, fue descendiendo, y pese a las condiciones tan adversas, ¿no?, lo cual prueba que no hubo estancamiento. La leyenda incluye otras cosas complementarias. Dice, lógicamente, según ellos, a los reaccionarios vencedores del Frente Popular no les importaba gran cosa el hambre ni la salud de los españoles. Bueno, pues bien, en cuanto a ambas cosas, un indicador claro es la esperanza de vida al nacer, que saltó de los 50 años con la República a 62 en 1950. Es un indicador lapidario, me atrevería a decir, ¿no? Es definitivo. Claro. O sea, y eso fue sobre todo debido a la disminución de la mortalidad infantil. O sea, en los 10 años 40, la esperanza de vida de los españoles al nacer dio un verdadero salto, de 50 a 62. Al final del franquismo era la más alta de Europa después de Suecia y del mundo después de Suecia y Japón. Sí. O sea que... era... esto parece que es una broma, que no tiene importancia. Bueno, pues dice... Y aún, claro, esto se debió en gran parte a la caída de la mortalidad infantil, que era del 34,7 por mil en 1935 y pasó a 12,5 en 1950. Esto explica ya muchísimo, porque implica también la mejora de las condiciones higiénicas, de las condiciones sanitarias y médicas, todo, ¿no? Sí, sí. Otro dato que es muy importante y que nunca se menciona es el aumento de la estatura media, porque eso tiene mucha relación con la alimentación. Entonces, la estatura, medida por la de los reclutas, porque pues pasó de 165 centímetros, 1,65 el 35, a 1,68 en el 50. Vamos. Esto significa que a pesar del hambre que efectivamente hubo, y que afectó a mucha gente, del racionamiento y todo lo que ustedes quieran decir, a pesar de eso, la comida pues se hizo más variada y en general mejor, vamos, sí. Mejoró mucho, claro. Porque hay que decir que el racionamiento no afectaba a toda la alimentación, los huevos no estaban racionados, el pescado no estaba racionado, había muchos alimentos que no estuvieron nunca racionados. El pan sí, el aceite también, el café y otros, pero no todos. Pero otros tantos no. Claro. Nos quedan 4 minutos, don Pío.
Bueno, pues vamos a ver, otro rasgo de la leyenda es que, lógicamente, también siempre según esta propaganda, los reaccionarios mantenían al pueblo en la ignorancia para oprimirlo mejor. Y también aquí encontramos datos contrarios. En 1934 había 52.000 maestros, la mayoría hombres. En 1950 había 78.000, mayoría mujeres. El número de alumnos por maestro pasó de un insostenible 64,7 en 1934 a uno más apropiado de 41 en 1950. En la enseñanza secundaria, los 124.000 alumnos de 1934 subieron a 215.000 en 1950. Casi el doble. No llega al doble, pero es un momento muy fuerte, ¿no? Y el de chicas en ella se duplicó con amplitud, de 34.000 a 75.000. Y algo en la enseñanza superior pasó algo parecido, pero menos acentuado, ¿no? Otro dato interesante, sobre todo para los ecologistas, es que con el franquismo empieza en serio en 1940 la repoblación forestal, la construcción de pantanos, etcétera, como ya mencionamos, y que cambiaría mucho el paisaje agrario español. También se dice que la ideología de aquel régimen era agrarista y opuesta a la industrialización y la urbanización. Y nuevamente los datos dicen otra cosa. El Producto Industrial Español había alcanzado su ápice anterior en 1929, el último de Primo de Rivera, para bajar con la República y hundirse prácticamente en el Frente Popular. El índice de 1929 empezó a superarse en 1950, probablemente antes, ¿no? Asimismo, aumentó el consumo de energía en casi un 50%, y también creció la población urbana, aunque en ese momento no, datos precisos ahora mismo creo que no hay, ¿no? No hay. No. Otros aumentos espectaculares fueron estos. El número de teléfonos saltó de 329.000 en el 34-35 a 651.000. El tráfico aéreo de 1.220.000 kilómetros volados por compañías españolas a 8 millones. A 8 millones. Incluso empezó el turismo, a pesar de todo, pasó de 171.000 en la República a 400, casi medio millón en aquellos años. En aquellos años, nada más iniciarse la posguerra. Sí, y hay que decir que como la economía no es una ciencia exacta, pues las estimaciones sobre los índices de crecimientos del PIB en esa época pues varían mucho. Unos dicen que el 1,1% anual, la más baja, otros el 3,8% anual, la más alta, que sería superior a la actual, ¿no? Sí. No me refiero a la actual de la crisis, no. De las que ha habido en estos años. De las que ha habido. Pero aún la más baja dista de ser desdeñable. Basta decir que no fue mucho mayor en los 10 años posteriores al franquismo, pese a que las condiciones generales eran muchísimo más favorables, ¿no? Ni reconstrucción posbélica, ni boicot y aislamiento internacional, etcétera, ¿no? Pues, don Pío, tenemos que dejarlo prácticamente aquí. Muy bien. Quiero decir que estos sí. datos vienen de estadísticas históricas de España, coordinadas por Albert Carreras y Javier Tafunell, que no son precisamente franquistas, son antifranquistas. Pues son estadísticas que están ahí y que lo y que que recomiendo a los que hablan para que se enteren. Pues don Pío, volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a Radio Ya, a 1 hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte. De acuerdo, un abrazo para todos. Gracias.